Bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. Debo reconocer que somos un pueblo muy activo, apasionado por ciertos temas y épocas y nos encanta celebrar en grande. Somos gregarios, nos gusta la proximidad física, expresamos nuestro cariño con abrazos y disfrutamos mejor cuando compartimos entre familia y amigos. Pero seguimos viviendo en medio de una pandemia que parece no tener fin y se acerca la época navideña y ya la celebración lamentablemente no podrá ser igual. ¿Cómo debemos manejar nuestras emociones para cumplir con las medidas de prevención sin que esto afecte el disfrute? Hoy conversaré con la doctora Kevia Calderón, psicóloga clínica, quien nos brindará herramientas útiles para manejar nuestras emociones durante esta época. Más adelante en el programa también dialogaré con el sociólogo y exsecretario de Educación, César Rey, que reflexionará sobre los retos sociales que enfrentamos y cómo podemos recuperar nuestro sentido de comunidad. Quédate con nosotros, que Más con Isamari Castrodat comienza ahora. Y amigos, como adelanté en el principio, estamos de celebración pre-navideña porque sabemos que estamos desesperados ya porque llegue una época festiva que nos haga olvidar un poco todo lo que está pasando. Y le doy la bienvenida a la doctora Kevia Calderón, quien va a estar compartiendo algunas estrategias que vamos a poder utilizar para que nuestras emociones estén bajo control durante las circunstancias que vamos a estar enfrentando. Así que bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, pues como decía que se acerca la época navideña, yo tengo que confesar que yo soy apasionada de la Navidad y en octubre ya puse mi árbol de Navidad porque creo que la vida me ha robado muchas Navidades, ¿verdad? Desde María para acá han sido muchos eventos difíciles, así que decidí comenzar adelante con esa tradición y con esa emoción que produce por lo menos tener unas lucecitas en la casa y algo que recuerde que estamos en una época, en mi caso, ¿verdad? Siempre pienso que a nivel espiritual es muy importante, pero también da cierta paz y cierto regocijo. Pero es una realidad que estamos viviendo en tiempos difíciles, de mucha limitación, incluso de contacto físico, que es algo que nos nutre, que nos ayuda, y lo estamos perdiendo, ¿verdad? O estamos modificando la manera en que nos relacionamos, y esto no va a mejorar, por lo menos en los próximos meses, hasta que eventualmente haya algo, ¿verdad? Una vacuna que nos ayude a superar la situación de salud. Así que me gustaría que comenzáramos con, poniendo en contexto la situación que estamos viviendo y cómo manejar nuestras emociones para lo que vamos a enfrentar y para esa moderación que necesitamos en un momento en que no queremos moderarnos. Bueno, realmente creo que ya tenemos práctica todos estos meses en que hemos estado viviendo con el manejo y la situación de lo que ha sido la pandemia del COVID. Nos ha dado herramientas nuevas y nos ha dado una mirada diferente de cómo relacionarnos, de cómo hacer las cosas. Así que no estamos totalmente enajenados de lo que puede ser nuestra realidad, ¿verdad? Y de las herramientas de manejo. Es un poquito seguir adaptándola y seguir buscando otros recursos que nos ayuden a poder disfrutar de esta época festiva que tanto nos gusta y que tanto bien nos hace, ¿verdad? Sí. Pero de una manera moderada, adecuada y siempre poniendo nuestra responsabilidad hacia el bienestar propio y el bienestar común, ¿verdad? Así que es un poco saber que no es que vamos a limitarnos de todo lo que es el compartir o de todo lo que es el disfrute de la Navidad, sino más bien hacerlo de una manera moderada y diferente, ¿verdad? Donde nuestras reuniones familiares ya tal vez no pueden ser de toda la familia, donde hay 20, 30, 40 personas en un mismo lugar, sino que quizás pudiéramos crear diferentes momentos donde podamos reunirnos en grupos más pequeños y con las debidas medidas de precaución, ¿verdad? Usando las mascarillas. Hay una realidad y es que los diferentes países se están preparando para las Navidades, ¿verdad? Y están entonces pensando en que muchas veces las personas tienen un falso sentido de protección cuando se encuentran en casa con la familia. Es como que estoy dentro de mi casa y estoy seguro porque estoy con mi familia, ¿verdad? Vino mi tití, vino mi abuelita o lo que sea.
Pero no, o sea, no estamos necesariamente totalmente seguros, así que tenemos que aun cuando vamos a compartir con algunos familiares que son quizás unos pocos, igual tenemos que protegernos, igual tenemos que utilizar nuestras mascarillas, igual tenemos que mantener el lavado de manos, tratar de que las comidas sean de forma individual, no necesariamente el tipo buffet que estamos acostumbrados Exacto. a utilizar. ¿Verdad? Que hay unas modificaciones que podemos llevar a cabo que nos permitirían poder disfrutar de las fiestas, porque sabemos que el poner demasiadas restricciones a la gente tampoco ayuda. Se limita, Porque el ser se ponen ansiosos, ¿verdad? En ese punto exacto. que hablabas de bajar la guardia, como decimos comúnmente, pasa mucho, va, es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, y partimos de la premisa de que todo está bien, y ese es el momento peligroso cuando bajamos la guardia, cuando bajamos la protección, y hay un elemento, un término, perdón, que me gusta mucho, que es el de fatiga de precaución. La gente se Ajá. cansa, se drena de estar tomando medidas y de momento no con mala intención, sino porque se agotaron, se cansaron de estar sube y baja la mascarilla y ahí es donde es el peligro del contagio. Igualmente me gusta Exacto. mucho lo que mencionas de la separación para comer, porque qué divino es uno tener todo ese arroz con gandules y la verdad, y todas esas delicias navideñas puestas, pero no solamente para servirlo, sino para ingerirlo. Nos tenemos que separar y el distanciamiento no puede mermar en este proceso, tenemos que seguir llevándolo a cabo. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar para que no se nos olvide que no podemos exponer a los nuestros y exponernos nosotros mismos a un contagio? Sí, la realidad es que estamos en un momento donde, como decías ahorita, nos fatigamos de estar llevando a cabo todas estas medidas, pero también estamos en un proceso donde mucha gente ya se acostumbra a utilizar su mascarilla y es como que no se la quitan a veces ni siquiera cuando se la pueden quitar, ¿verdad? Y Claro. encontramos que la gente dice, ay, mira, tengo la mascarilla puesta y no la tenía que tener puesta. Así que, de alguna Sí, manera, también esta costumbre y esta rutina nos va formando para poder entonces integrar algunas cosas a nuestro día a día. Pero lo principal es mantener esa conciencia de que si queremos poder estar bien y si claro. queremos poder disfrutar en familia y podemos disfrutar de la Navidad, pues tenemos que hacer unos pequeños sacrificios, unos ajustes, Ajustes, ¿verdad? sí. Son ajustes y verlos como positivos. El problema viene cuando lo interpretamos como una limitación o como una imposición o como un Claro. malestar. El malestar viene después si nos contaminamos, el malestar viene después si nuestros seres queridos se enferman y tienen que llegar a un hospital. Así que tenemos Sí, que comenzar a trabajar desde la mentalidad y la interpretación que estamos haciendo de las cosas. claro. ¿Desde qué perspectiva la vamos a mirar? Y eso es bien importante porque dependiendo el matiz con que miremos las cosas y las examinamos, nos va a ayudar a poderlas manejar mejor o peor, ¿verdad? Claro. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, prepararnos desde ya, ¿verdad? Tú dices, ya puse mi arbolito, ya puse Sí, ya mis busqué cómo lucecitas. puedo adelantar, ¿verdad? De algún modo la fecha, porque eso yo creo que también me estimula. Yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo. Exactamente, ¿verdad? Y de eso se trata, de buscar elementos que sabemos que nos ayudan a sentirnos bien, que nos dan felicidad, que nos dan bienestar y comenzar a trabajarlos desde ya, que no solamente dependamos de lo que usualmente es nuestra rutina en la Navidad, que es como que, lo que me da alegría es la fiesta, y es la parranda, y es el salir, ¿verdad? No necesariamente eso es lo único que vamos a poder hacer, ¿verdad? Tenemos que irlo transformando, así que podemos identificar algunas cosas que nos generan bienestar. Por ejemplo, las lucecitas. A mí me gustan las lucecitas, pues mira, voy decorando. Ujú. Decoro un área en mi casa, voy haciendo diferentes cosas, voy haciendo postres navideños y me los disfruto yo, me los como yo con quien está en casa conmigo, o lo Esa parte me comparto, gustó. ¿verdad? Sí, podemos, ¿verdad?, hacer nuestros alimentos también teniendo nuestras medidas de precaución y Claro. podemos quizás compartir con otras personas, aunque no podamos estar en el mismo espacio físico, ¿verdad? También planificar que esas actividades, quizás el reencuentro que tenemos con algunas personas lo hagamos en espacios abiertos, Ah, muy donde bien. haya Claro. ventilación, ¿verdad? Y donde podamos tener espacios y mantener la distancia y poder disfrutar, porque al fin y al Sí. cabo lo que nos llena es poder ver a ese otro que se ríe del chiste, ¿verdad? Es poder tener esa interacción, aunque pues tengamos que limitarnos en términos de ese acercamiento físico o de la cantidad de personas podemos hacer.
diferentes actividades y utilizar la tecnología que la hemos estado utilizando hasta la saciedad. Exacto, ya estamos También. acostumbrados, Ya exactamente. estamos acostumbrados y la realidad es que se pueden hacer muchísimas cosas, desde cantar karaoke, que eso, ¿verdad? En las fiestas anima muchísimo, hasta hacer juegos y todo lo demás, pero quizás tenemos que planificar un poquito más. Y en ese proceso de planificación también nos vamos sintiendo como que apoderados y nos vamos sintiendo cómodos y vamos Qué disfrutándolo, bien. porque vamos creando el ambiente de vamos a compartir aunque sea de un modo diferente. Pero también esa interpretación que estamos dando de las cosas es importante, porque si nos quedamos solamente en la parte negativa, en la parte oscura, en lo que no puedo, en lo que no se da, en lo que no va a venir, entonces vamos a opacar todas las demás posibilidades. Y hay cosas que podemos hacer, ¿verdad? Y eso es importante que lo podamos tener en consideración. Claro, y esas estrategias también nos retan, porque el buscar modos diferentes de lo que hacíamos antes nos obliga a salir de nuestra zona de comodidad y a buscar otras opciones que eventualmente podrían ser tan buenas que las querramos incorporar para próximos años. Y a veces estamos muy acostumbrados a continuar haciendo lo que ya conocemos y buscar modos alternos y modos muy innovadores. Creo que podría ser también de beneficio para nuestro propio desarrollo y para el disfrute más ameno con la familia. Vamos a pausar brevemente, pero al regreso me gustaría que habláramos de cómo canalizar los sentimientos, sea de euforia o de tristeza, porque han pasado cosas difíciles, cómo enfocar para el próximo año, porque no hay que esperar enero para hacer resoluciones, podemos ir enfocándonos desde ahora, y sobre todo, cómo compartir con los más necesitados en este momento, y quizás ese sentido de empatía también nos ayude a darle un sentido diferente a la Navidad. Todo eso lo hablamos cuando regresemos de la pausa. Volvemos. Esto es Más con Isamari Castrodat. Estoy conversando con la doctora Kevia Calderón, psicóloga clínica, y estamos hablando de cómo manejar nuestras emociones, anticipando la época navideña que se acerca y está cada día, ¿verdad? Nos produce cada vez más emoción porque necesitamos un proceso de relajación y de catarsis de tantas cosas difíciles que hemos experimentado en el año 2020. Así que estábamos proponiendo algunos temas para continuar la conversación, y uno de ellos es esas emociones que pueden ser incluso extremas, como la euforia, la alegría excesiva, la desesperación por tener un espacio de catarsis, o por el contrario, el extremo del dolor, de la angustia, de la pérdida, sea de salud, sea pérdida de algún familiar o amigo, de la vida, pérdida de empleo. Entonces, ¿cómo podemos manejar esos dos extremos y buscar un punto medio donde, sin reprimir las emociones, podamos canalizarlas de manera efectiva? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de inicio lo que necesitamos es poder identificar qué estoy sintiendo, qué es lo que está pasando conmigo, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy experimentando, ¿verdad? Lo que llamamos estar en contacto con nuestras emociones para poderlas identificar efectivamente y poder entonces identificar también qué necesito, ¿verdad? Y a qué están respondiendo esas emociones, ya sea que están muy elevadas, que estoy muy eufórica, o ya sea que estoy, ¿verdad? Un tanto triste, deprimida y desanimada. Es importante que estemos en contacto con esas emociones, pero sobre todas las cosas, una vez identifiquemos qué es lo que está ocurriendo con nosotros, tenemos también que tener cuidado y tratar de no tomar decisiones en medio de emociones fuertes. Cuando estamos experimentando emociones fuertes, ya sea de alegría o ya sea de tristeza, ese no es el momento de tomar decisiones, ¿verdad? No es el momento de decir, pues voy a hacer este fiestón donde voy a invitar a todo el mundo y bueno, voy a tirar la casa por la ventana. No. Pero no me siento bien para hacerlo, exacto. A veces queremos trabajar con apariencias, y eso también es malo porque queremos complacer a los demás. Y me gusta mucho eso de que identifiquemos, de que seamos conscientes qué nos sucede a nosotros para poderlo trabajar. En ese proceso se recomienda que en esa introspección se escriba, ¿verdad? No todo el mundo funciona así, quizás en mi caso, uno escriba lo que está sintiendo y se pueda enfrentar a sus propias situaciones personales en esa catarsis o en ese desahogo escrito.
Sí, a veces el escribir es una de esas estrategias que utilizamos. Hay personas que dibujan, hay personas otras que trabajan a través de lo que es, ¿verdad? La meditación también, el tener un momento de silencio, el apartarnos un momentito y estar en contacto con nosotros mismos. Que decimos, bueno, no es que ponga su mente en blanco, es que simplemente se dé Claro. permiso de mirar hacia adentro y ver qué estoy sintiendo, qué es lo que siento y a qué está atado ese sentimiento y cómo estoy interpretando las cosas que están pasando a mi alrededor. Todo eso nos va dando las claves para poder entrar en contacto con lo que realmente nos está incomodando o lo que realmente estamos experimentando. Y entonces poder identificar si necesitamos buscar ayuda. Si ya Claro. sea que necesitamos hablar con algún familiar para resolver alguna cosa que está inconclusa, o ya sea que necesitamos buscar ayuda de un profesional para poder atender unas situaciones, ¿verdad? Yo creo que en este momento histórico, que aun cuando hay una limitación por la pandemia, también hay la posibilidad de trabajar las cosas de un modo distinto. Usualmente la Navidad puede ser también un tiempo de mucho estrés para mucha gente, porque Claro. siente que tiene que cumplir con las expectativas, ¿verdad? De que es los regalos, la fiesta, pero estamos en un momento donde quizás podamos quitarnos un poquito de esa carga y poder entonces celebrar de una manera diferente, porque pues la situación económica no es la mejor, la mayoría de las familias han sido impactadas y afectadas por esta pandemia, Exacto. ¿verdad? Y venimos arrastrando una situación económica desde María y desde mucho antes. Así que este es un momento donde nos podemos reinventar y poder disfrutar de otras cosas que son las más importantes, las fundamentales, las que nos hacen crecer como seres humanos, ¿verdad? Que es compartir con la gente que amamos, que es poder encontrar espacios para poder ser más honestos y más cercanos emocionalmente. Sí. Y como mencionabas ahorita, tener también espacio para ayudar a otros, para ver de qué manera podemos Claro. ayudar a otros. No tiene que ser una ayuda económica. A veces tenemos un montón de cosas que podemos donar que van a ser de gran beneficio para otros. O Cierto. podemos donar un poquito de nuestro tiempo, ¿verdad? A veces en el caso de los profesionales como yo, que trabajamos a través de nuestra palabra, ¿verdad? Ajá. Podemos dar de nuestro tiempo para dar una charla, para dar un taller, ¿verdad? Y llegar a Qué las bien. comunidades y darle herramientas, ese tipo de cosas. Tenemos un montón de recursos que podemos utilizar para que en este momento donde tal vez nos sentimos que es un momento de ser agradecidos, pero también a Exacto. veces nos sentimos como que ¿qué voy a hacer? No tengo todos los recursos. Antes tenía como para hacer una cena de Navidad y regalarle a las personas más necesitadas. Pues tal vez no tengo el recurso ahora, pero tengo otros que puedo utilizar. Y es Claro. cuestión de podernos poner a pensar qué tengo y cómo lo puedo hacer. Ser Y más todo creativos también en el ser más proceso. creativos. Y Exactamente, y para eso tenemos que sentarnos, detenernos un momento, detener la marcha acelerada que a veces tenemos para poder entonces entrar en contacto con las emociones, con las posibilidades, con las alternativas, ¿verdad? Y entonces, pues sentirnos mejor con nosotros mismos, eso es importante, eso es sumamente importante. me gusta ese concepto de bajar la velocidad porque a veces vamos desbocados por la vida porque nos autoimponemos esa presión porque no necesariamente las circunstancias lo piden. Me gusta mucho también lo que sugiere de que moderemos porque a veces perdemos la perspectiva y la época navideña u otras, ¿verdad? Temporadas se convierten en actos materialistas, en estar buscando regalos, en complacer con lo que podemos comprar y no con lo que podemos construir, sea a nivel de creatividad o a nivel de la palabra, del gesto, del aprecio, del apoyo. Así que quizás cada uno debería buscar un proyecto particular con el que se sienta bien, que sea afín a sus valores y a su vida y que pueda canalizarlo desde esa perspectiva. Esto me trae a la mente un poco regresar a lo básico, a la vida más sencilla, Ujú, que se disfruta de una manera extraordinaria si se sabe apreciar correctamente. Y quizás menos materialismo y más exacto, espiritualidad creo que podría darnos un giro diferente y efectivo en ese proceso. exacto. Y hablábamos también de las resoluciones que por lo regular ya casi tradicionalmente hacemos a principio de año. ¿Podemos incorporar el ir canalizando lo que queremos para nuestro próximo año durante estas fechas para irnos mentalizando? ¿Es recomendable?
Definitivamente, ¿verdad? Siempre el sentir que tenemos la posibilidad de empezar de nuevo o de crear nuevas cosas, siempre nos da esa sensación de entusiasmo, ¿verdad? De ser optimistas ante el futuro y ante lo que pudiera, ¿verdad? Estar en mis manos para yo cambiar o para yo mejorar. Así que el sentarnos a dialogar con nosotros mismos, volvemos, es importante sacar tiempo para estar con nosotros mismos y poder entonces evaluar qué necesito, en qué áreas necesito, ¿verdad?, crecer un poquito más, qué áreas quisiera pulir un poquito más, hacia dónde debo ir y también tener en consideración de que esas metas del nuevo año sean realistas y flexibles. A veces nos ponemos metas demasiado altas, demasiadas exigencias y resulta que nos frustramos en el camino porque no podemos manejarlas, porque no son realistas necesariamente o son demasiado rígidas. Así que esas resoluciones de nuevo año tienen que ir encaminadas con una visión positiva, pero una visión realista también y flexible, ¿verdad? Y analizando qué cosas quisiera alcanzar, pero siendo paso a paso, ¿verdad? Con mucha paciencia y sobre todo siendo muy compasivos con nosotros mismos en el proceso. Sí, nos exigimos mucho. En estos días me trae a la mente eso que mencionas de una comunicadora, Arianna Huffington, que estaba diciendo que ella había aprendido a eliminar cosas de su lista sin sentirse culpable, y me gustó la reflexión que hizo, porque a veces pensamos, ay no voy a dejar algo que tengo como meta porque eso significa un fracaso, eso significa que no pude, que no lo logré, y ella decía, sé realista, precisamente, sé realista con las cosas que te estás exigiendo y con lo que estás proponiendo para tu vida. Si tú tienes una meta que nunca vas a hacer porque no le vas a dedicar el tiempo, por ejemplo, ella decía en ese momento, aprender un idioma complicado al que no le estás dedicando tiempo y que sabes que no es una meta real, sigue atrasándote porque no te permite moverte hacia nuevas metas. Está ahí como, como decimos comúnmente, empantanado en esa idea que vas a lograrlo, te frustras porque no lo haces, no le pones la pasión porque no la tienes y te impide dedicarle ese tiempo y ese enfoque a otras cosas. Así que me gusta mucho que hagas énfasis en que tenemos que ser realistas y compasivos con nosotros mismos. Yo me lo voy a aplicar también. Muy bien, muy bien. Yo creo que una de las cosas que tenemos que poner en esa lista de resoluciones es el autocuidado. No solamente las cosas a nivel profesional o a nivel, ¿verdad?, personal, que quiero bajar de peso. Sí es importante el autocuidado, desde el autocuidado de la salud mental. Y eso incluye la actividad física, obviamente, incluye también el que nuestros hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Pero el poder detenernos, y he enfatizado mucho en el asunto de detenernos, el tener tiempo para nosotros, el tener tiempo para respirar, el tener tiempo para despejarnos, descansar, soltar, es importante porque de alguna manera nos va a estar ayudando y va haciendo el camino para que esas metas que tenemos las podamos cumplir de forma más efectiva y de forma más saludable. Si no estamos bien nosotros, si no buscamos tiempo para estar bien, para dedicarnos a nosotros y a las cosas que nos nutren, ¿verdad? Y eso incluye estar con la gente que amamos, leer un buen libro ¿verdad?, de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Es difícil que podamos cumplir esas metas y esas expectativas que tenemos para el nuevo año. Qué bien, pues se nos termina el tiempo, pero me gustaría que en 30 segundos pudiésemos redondear la importancia de no quedarnos estancados en esos sentimientos que son un poco difíciles de manejar y que se busque ayuda, ¿verdad? La recomendación que tengas en esa línea. Sí, la realidad es que primero reconocer que los sentimientos no son malos ni buenos, son normales, es lo que nosotros sentimos, los seres humanos experimentamos. Lo que necesitamos es movernos y tratar de buscar las alternativas para manejarlo de forma efectiva, ya sea buscando ayuda, ya sea, ¿verdad?, identificando qué otras cosas podemos hacer para cambiar las circunstancias que nos están afectando. Así que es importante reconocer que es parte de nosotros, pero que somos responsables por esas emociones y el manejo adecuado de las mismas. Excelente, muchísimas gracias porque ha sido información útil, valiosa y de mucha inspiración para que tomemos el control de nuestra vida, de nuestras emociones y disfrutemos a pesar de las circunstancias, porque tenemos vida, tenemos salud y porque esperamos cosas buenas en nuestra vida. Gracias nuevamente por acompañarnos siempre con esta información tan importante. Gracias a ustedes, es un placer. Y ustedes no se retiren, que al regreso volvemos con una entrevista al doctor César Rey para ver cómo podemos recuperar nuestro sentido de comunidad. Volvemos.
Navidad y como les adelanté voy a estar conversando con el doctor César Rey, quien es sociólogo y fue secretario de Educación de Puerto Rico, investigador y tiene muchos sombreros y vamos a aprovechar la conversación para que nos hable de todas esas áreas de experiencia que tiene. César, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros hoy. Muchas gracias, encantado de estar nuevamente contigo y en tu programa. Sé que es un programa bien importante de orientación y educación también para la comunidad. Así que un honor. Agradecida siempre. Pues conversábamos previo a la entrevista de todas las situaciones, ¿verdad?, que están en el ambiente en este momento en el país y la situación sociológica, en qué momento estamos como pueblo. Y me gustaría que precisamente comenzáramos poniendo en contexto la situación social de Puerto Rico, no solamente en este año 2020, que ha sido de verdad fuerte, de muchos retos, sino los problemas o situaciones que ya veníamos arrastrando y que han colapsado, ¿verdad?, en algunas áreas en medio de una pandemia mundial y de unas situaciones que por nuestra geografía o por nuestra situación sociopolítica y económica, pues hemos tenido que experimentar. Vamos desde el punto de vista sociológico a ubicar en dónde estamos en este momento. Sí, yo creo que hay 3 lustros, casi 15 años, ¿verdad?, de un deterioro real en el país. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2006 comienza una recesión en este país desde el punto de vista económico, ha tenido su efecto. Ha tenido un aumento de desempleo. Desgraciadamente, el crecimiento de la economía de nosotros es mucho más bajo que países vecinos, por ejemplo, República Dominicana. Y eso se ha ido más o menos manejando, o se fue manejando, hasta que tuvimos 2 situaciones particularmente difíciles. Irma y María, 2018, que le da pues un contraste a todo lo que venía corriendo y acelera de alguna manera una crisis. Yo creo que ahí hubo una situación humana muy grave, ¿verdad?, desde el punto de vista de desamparo, de deterioro, de impotencia, de vulnerabilidad de la población. Sentirnos nuevamente al descubierto con un huracán que fue devastador no solamente para la condición física de la infraestructura, que ya estaba endeble, sino también para el desamparo. Evitó que gente pudiera reincorporarse adecuadamente a sus trabajos. Mucha gente emigró. En 10 años aquí se fue 500,000 de personas del país, lo cual es dramático, previo a María. O sea que con María se agravó, aunque muchos de ellos han regresado. Esa es la realidad en este momento. Pero si uno pone la recesión, pone María, Irma, pone evidentemente la emigración y de alguna manera una pirámide sociodemográfica invertida, donde cada vez son más las personas mayores, las que tienen más de 50 años, y cada vez menos las personas, niños y jóvenes. Así que hemos tenido unos contrastes dramáticos. El país está con una pirámide al revés y eso tiene un efecto en la formulación de políticas públicas, tiene un efecto en la capacitación educativa, para qué estamos educando y para quién estamos educando. De ahí el cierre de las escuelas, ¿verdad? Casi en 15 años ha habido el 50% de cierre de escuelas y eso en parte, no en su totalidad, pero en parte responde a ese cambio. ¿Qué pasa? Hasta ahí ya teníamos suficiente para entretenernos en términos de una mirada sociológica. En enero ocurren los temblores que deja varios municipios del sur desamparados, agravados de una situación que no se había recuperado realmente, Isamari, ¿verdad? La debilidad de la infraestructura, de las condiciones, de las reparaciones, no fueron lo suficientemente efectivas. Y esa sacudida de la tierra dejó más al desamparo a 5 municipios específicos. Como si fuera poco, en marzo entonces de este mismo año, la pandemia se nos asoma, un problema mundial, un problema que ha cambiado todas las reglas del juego, donde evidentemente hay un nuevo quehacer, una nueva realidad, y sería fantasioso pensar que vamos a volver a lo que éramos. Es una nueva realidad, es otra realidad, y eso ha afectado todos los niveles de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, esa es la condición. La pandemia no es solamente de Puerto Rico, es una cuestión mundial.
Y aquí el cómo acondicionarnos a socializar, el cómo acondicionarnos a una situación de limitación, inclusive de vigilancia, ¿verdad? Porque por cuestiones salubristas tenemos que tener un cuidado. Y el Estado tiene una responsabilidad sobre nosotros, al igual que nosotros, frente al Estado y frente a los demás, ¿verdad? Así que todos estos son escenarios difíciles, son escenarios nuevos, son escenarios que tenemos que nosotros vencer, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico ha pasado por todo esto anteriormente en siglos distintos. Recordemos que desde el medioevo hay pandemia. Y con menos recursos, también. No quiero subestimar la dimensión del problema, pero tampoco tenemos que sacar el violín y echarnos a llorar con una melodía. Yo creo que cómo vamos a enfrentar eso, pues yo creo que depende mucho de la comunidad, depende mucho de cómo nosotros nos organicemos como ciudadanos, más que del Estado. El Estado pues tiene sus limitaciones, cada vez más las instituciones gubernamentales tienen unas crisis de credibilidad y de efectividad y de todo lo que uno pueda pensar. Igualmente un fenómeno mundial, ¿verdad? No es estrictamente en Puerto Rico, pero yo creo que nos ha obligado a nosotros a mirarnos un poquito más como comunidad. Y yo siento que desde María hubo un gran esfuerzo de pensar en organizaciones sin fines de lucro, pensar en el rol de las iglesias, pensar en el rol de la sociedad civil, pensar que hay fundaciones que están preocupadas y ocupadas apoyando gestiones de iniciativa, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Yo creo que nos hace falta, primero, entender esa realidad, digerirla. Yo sé que no es nada fácil, tal vez desde el punto de vista de pensarlo es más sencillo. Más fácil. En la realidad, Isamari, en el día a día, el otro día yo estaba en una reunión de una junta de gobierno y allí decían que 245,000 personas han solicitado el desempleo una vez iniciada la pandemia. O sea, estamos hablando de 250,000 de personas que se agrega a una realidad donde solamente el 40% de la población estaba activa laboralmente previo a la pandemia. Eso quiere decir que hay mucha gente dependiendo del Estado. Eso quiere decir que los niveles de pobreza se van a acrecentar y la desigualdad también se acrecenta. Y considerando también que somos una población pequeña, porque cada día nos hemos reducido, no estamos hablando de que somos 20 millones de personas, que eso pues quizás se pierde, como decimos, en el redondeo, pero somos una población reducida, o sea que realmente el porciento aumenta y es muy alto los niveles de pobreza en que se está viviendo hoy en día. Muy alto, y entonces de nuevo, tenemos que pensarnos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo creo que hay iniciativas impresionantes, aquí hay universidades que están trabajando, por ejemplo, con la salud mental de esas comunidades del sur. Hay psicólogos, asociaciones profesionales que están trabajando en el día a día con trabajo voluntario para el quehacer de esas comunidades. Y yo creo que esas son las partes, tal vez esa es la nueva buena, ¿verdad?, que uno tiene en este proceso. Ahí es que está la epifanía de lo que estamos hablando. Existe un proyecto social de ilusión dentro de jóvenes que están aportando al país. No son jóvenes que se están yendo, y yo respeto, ¿verdad?, toda decisión de gente que tiene que emigrar por las razones que sean, pero aquí estamos hablando de universitarios y de gente joven que ha estado participando y activándose en la sociedad. Yo creo que yo tengo mucha ilusión en esta generación, y esa generación de alguna manera ha dado un paso al frente muy afirmativo, con soluciones, con emprenderismo, y eso pues me parece a mí que nos da una nota distinta. No quiero dejar fuera el elemento, de nuevo, de la participación laboral, porque tenemos que ver cómo recreamos una economía de manera distinta. Yo creo que Puerto Rico ha sido muy tradicional pensando en el modelo que una vez fue exitoso, pero yo creo que eso caducó. O sea, seguir pensando en el mismo modelo, ejemplo, sí, es un poco atentar contra el futuro. Yo creo que tenemos que buscar nuevas fórmulas, nuevos paradigmas y sobre todo empezar a construir un tejido social distinto. Hay una población de la tercera edad que requiere mucha atención y que la hemos abandonado, y yo sé que tú has trabajado este tema intensamente también. Hay una población que podríamos capitalizar muchísimo con esa tercera edad, y esa tercera edad es la que está más vulnerable y más olvidada en este momento, en espacios de mucha soledad, y son gente que puede serle muy útil al proyecto de esta nueva construcción social, ¿verdad?, de este nuevo tejido social, y rescatar a nuestros jóvenes.
Yo creo que no podemos seguir pasando en el plano horizontal como si aquí no hubiera ocurrido. Ha habido unos problemas, hay una fisura, se rompió ese tejido social y tenemos que reconstruirlo con una nueva inversión de energía, de ilusión y de apoyo comunitario. Me parece bien importante todo lo que has comentado, sobre todo la narración cronológica de los sucesos que hemos tenido que enfrentar y la situación en que están nuestras generaciones, sobre todo los dos polos, ¿verdad? Los jóvenes y las personas de edad mayor. Así que vamos a pausar brevemente y a regreso vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema generacional y sobre todo viendo la situación de esa descomposición del tejido social, qué podemos hacer para retomarlo y para dentro de la realidad actual que tenemos y como bien dices, mirar esas nuevas posibilidades, poder reconstruir el país desde el aspecto social y por supuesto desde las demás áreas también. Pausamos brevemente amigos y regresamos con más. Amigos, esto es Más con Isamari Castrodat. Estamos de regreso conversando con el doctor César Rey, sociólogo, secretario de Educación de Puerto Rico, profesor e investigador, y estamos utilizando todo su conocimiento y experiencia para hacer una reflexión honesta y justa de lo que está sucediendo en el país en este momento y sobre todo qué opciones tenemos para trabajar a favor de una nueva construcción de comunidad a través de nuevos sistemas sociales y de una reinvención de las posibilidades que tenemos para hacer de la situación negativa que estamos viviendo, buscar una salida positiva y que podamos reestructurarnos como sociedad. Así que me gustó mucho la intervención anterior donde hablábamos, terminabas tu intervención hablando de las generaciones y de lo que podemos hacer para darles recursos a los jóvenes a que puedan renovarse y a las personas de la tercera edad para que no queden excluidas y por supuesto los que estamos en el medio que podamos ser parte de esa transformación social. Así que retomamos el tema, César. Yo creo que es un gran momento para pensarnos de manera distinta. Primero, a través de la historia de la civilización ha habido estas crisis cíclicas. Esas crisis cíclicas obligan de alguna manera a mudar la piel. Hablábamos tú y yo fuera del aire, ¿verdad? Y mudar la piel supone que lo que tuvimos encima como costumbre ya a lo mejor no nos sirve para esta realidad. Y no todo lo pasado fue bueno. A lo mejor podemos pensar que es un gran momento para superar aquellos escollos que no fueron tan buenos como nosotros pensábamos. Así que la sociedad tiene unos retos que si nos ponemos todos en la sintonía comunitaria como debe ser, tal vez la reinvención de nosotros puede ser distinta. Por ejemplo, gente que cambia de profesión, gente que se reeduca en otro proceso. Yo te he comentado en otros momentos de esta hija de un gran amigo mío que se fue a Vieques a vivir y en Vieques creó una cooperativa agrícola. Esa niña, joven, de 30 años, 32 años, ya tiene un proceso corriendo con ciudadanos viequenses que están trabajando, cultivando la tierra y vende sus productos de primer orden. Es una agricultura orgánica, ¿verdad? Son siembras orgánicas. Y eso, pues de nuevo, es una manera de ver la vida distinta. Conocemos de otros profesionales que están reinventándose porque sencillamente lo que estudiaron en este momento no tiene salida. Yo creo que el empresarismo, ser empresario y emprendedor es una opción. No todo el mundo pues, tiene la disposición para hacerlo, ni el talento, pero yo creo que hay mucha gente que la educación a lo mejor los deformó para administrar y no para emprender. Y ese currículo de emprendimiento es una alternativa que este país tiene. Aquí hay mucha vocación a la gerencia, pero poca vocación a emprender proyectos nuevos. Y las circunstancias ahora lo obligan. ¿Cuántas empresas han cerrado, verdad? Entonces, desde gerentes hasta empleados o trabajadores de línea han perdido su taller. ¿Cómo reinventarse y qué hacer con ese proceso? Yo creo que sobre esa base también el gobierno tiene que concientizarse de que debería existir unos estímulos, unos avances presupuestarios, una ubicación en un país, Isamari, que llega tanto dinero, tantos miles de millones de dólares. Yo creo que debe haber unos apartados particulares en ese desarrollo económico para incentivar este tipo de
de nueva industria, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hasta el turismo, que es una de nuestras fuentes de ingreso más importantes, ha estado impactado. Y no nos vamos a cruzar de brazos, ni nos vamos a ir a otro sitio, porque en todo sitio está igual. Dicho sea de paso, todos los fenómenos que nosotros estamos experimentando lo experimenta el resto de la humanidad. La pandemia vino para empobrecer más gente, para crear más desigualdad, para sostener más injusticia, desgraciadamente. El costo de la vida, en ocasiones, es el precio que se paga. O sea, la cantidad asombrosa de muertes todavía a nivel mundial, ¿verdad? A mí me parece abominable, y particularmente la falta de seguimiento en algunas latitudes, como Puerto Rico es una de ellas, ¿verdad? Donde no hay una estadística certera. Cómo se está manejando también esto en Estados Unidos, es bochornoso. La cifra que hay en Estados Unidos casi por negligencia, ¿verdad? Qué importante que lo pongas en contexto, porque a veces pensamos, ¿verdad? Y nos gusta, a veces tendemos a la tragedia y a la victimización como pueblo, y yo creo que es algo que en este momento, si nos comparamos, estamos peor que mucha gente, pero mejor que muchos otros países también. Y viendo la similitud que hay en la situación que no ha perdonado esta pandemia a ningún país, pues es importante que nosotros busquemos cuáles son nuestros recursos fuertes, que otro país podrá tener lo suyo, cosas en que coincidimos, cosas en que somos diferentes, pero es que hay mucha riqueza en otros aspectos, hay muchas posibilidades. Yo creo que es capitalizar esos talentos y esas oportunidades. Hablabas en el segmento anterior sobre la población de la tercera edad, las personas envejecientes. Bueno, envejecientes estamos todas las personas, ¿verdad?, que ya están en una edad avanzada. Gracias a Dios, porque estamos vivos entonces. Exactamente, ahí cuál es la opción, como yo digo. Así que en ese sentido agradecemos cada día. Y nos gustaría saber qué opinas dentro de la inclusión de ellos en estos cambios sociales, porque a veces se tiende a relegar a esta población que todavía tiene posibilidades, que está capacitada, que tiene talento y que dura mucho más porque su periodo su capacidad de vida es mucho más larga, su expectativa de vida es mucho más larga que en décadas anteriores. Así que, ¿qué podemos hacer para insertar esta población dentro de esos cambios que reformen nuestra sociedad? Pues una de las bondades que trajo la pandemia es que hubo una mirada más cercana a esa tercera edad. Hubo una protección a esa tercera edad. Yo creo que por algún tiempo hemos tenido invisibilizados a muchos de nuestros viejos, ¿verdad? Y eso no es una mala palabra, es antigüedad, sabiduría y respeto, ¿verdad? Como se define viejo en la sociedad oriental. Yo creo que nosotros, que somos una sociedad consumista, inmediatista y hasta cierto punto hedonista, ¿verdad? Si eres joven, eres bello y triunfas, si no, pues nada, tú sabes. La realidad es que la pandemia ha puesto un ojo de cuidado a esa tercera edad. En términos generales, claro está, pues la gente que hay que proteger más son los que están más expuestos, son los más vulnerables. Y yo creo que es un buen comienzo. Toda sociedad y toda sabiduría social y comunitaria implica que esos viejos y esas viejas, ¿verdad? Los ancianos de la tribu son los que de alguna manera ilustran, orientan a nuestros jóvenes. Y yo creo que la realidad del país ha puesto un peso grande. Fue una generación que hizo grandes aportes a este país, transformó un Puerto Rico agrario, un Puerto Rico industrial, con sus luces, con sus sombras. Y gente que, había una ética distinta. Cuando uno piensa en el servicio público, por ejemplo, de esa generación, no sabe la talla que tenía esa generación. Y son gente ética, los valores. Exacto. Y yo creo que de eso tenemos que aprender. De eso tenemos que aprender y tenemos que escucharlo. Me parece que una de las situaciones más retantes para los jóvenes es escuchar a su tercera edad, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos y a sus padres, ¿verdad? Y eso podrá ser a lo mejor inconsistente para alguna gente, porque dice, no, el inmediatismo del mercado es el que va a determinar, ellos ya no están en posición de aportar al mercado. Pues están equivocados. Las realidades de muchas de las sociedades que han tenido que regresar a las personas que se habían jubilado anteriormente porque tenían una paciencia distinta, porque tenían una capacidad de aprendizaje distinta y ciertamente estaban con mayor disposición a trabajar que mucha gente que entraba en el mercado
en ese momento. La lealtad de estos abuelos y abuelas para la sociedad puertorriqueña es bien importante. Y de nuevo, ahí hay unos valores, Isamari, que tenemos que aprender de ellos, ¿sabes? Hay un legado de ética, de moral social, como diría Hostos, ¿verdad? Y de enseñanza para nosotros que deberíamos rescatar. Y de nuevo, tú y yo hablábamos previo al programa de esa expresión de Bill Chung Han, el filósofo coreano, de donde hay mucha comunicación y poca comunidad. Yo creo que nosotros estamos saturados de mucha información, pero en ocasiones nos olvidamos de lo sustantivo, de lo que realmente nos hace crecer como personas. Y ahí nuestros abuelos y nuestras abuelas pueden ayudarnos a entender mejor esa realidad. Qué bueno que terminas con esa frase, porque sí, ciertamente necesitamos ese sentido, recuperar ese sentido de comunidad tan importante para la sociedad. En un programa previo hablaba con una psicóloga que decía que nos comunicamos mucho, pero no decimos nada, ¿verdad? No encontramos acuerdos, así que a veces pero que dice que hablamos mucho, pero no nos comunicamos. Esa era la expresión correcta, y es verdad, a veces hablamos y no nos comunicamos porque no estamos hablando, no estamos engranando en esa conversación. Así que yo lamento que el tiempo es tan poco, porque hay mucho que hablar aquí, ¿verdad? Y se nos termina el tiempo en esta sección, pero agradezco tremendamente tu participación, tu contribución y sobre todo esa reflexión tan importante que tenemos que hacer. La pregunta final, ¿hay esperanza? ¿Nos recuperaremos? Sin duda alguna. O sea, yo estoy convencido de lo heroico que es el pueblo puertorriqueño, y vamos a sobreponernos a esto, y vamos como el ave fénix, vamos a hacer un nuevo plumaje detrás de todo esto, para un nuevo proyecto de vuelo hacia nuestro presente y futuro, sin duda alguna. Yo estoy segura que sí, que vamos a resurgir, y hablabas al principio del concepto mudar la piel, y para uno renovarse tiene que mudar la piel, hay que aceptar, ¿verdad?, ese proceso. Así que agradezco nuevamente tu participación, y te deseo muchísimo éxito en todos los proyectos futuros. En otro momento conversamos sobre educación, un tema que conoces muy bien. Siempre agradecida por esa información tan valiosa que ofrecen nuestros invitados. Y si estás en busca de inspiración o de un regalo especial, te invito a leer mi libro Un propósito, historias de fe, bienestar y esperanza. En él comparto relatos de interés que te ayudarán a reflexionar sobre la vida y mirar tus circunstancias de manera positiva. Si quieres mantenerte en comunicación con la producción del programa, puedes escribir a través del correo electrónico mascastrodat@gmail.com, y también puedes visitar nuestra página de internet isamaricastrodat.com. Ahí encontrarás información valiosa sobre esta plataforma de comunicación positiva y sobre el programa. Anímate, porque queremos saber de ti. Además, puedes ver videos relacionados a este tema y a otros programas en el canal de YouTube de Isamari Castrodat o en el canal de YouTube de Teleoro. Así que puedes sintonizar con ellos y continuar viendo toda nuestra programación. Se transmite este programa todos los martes y jueves a las 8 de la noche, no lo olvides. Y también nos puedes ver por internet desde cualquier lugar en donde estés. Muchísima salud y bendiciones para todos. Hasta el próximo programa.